Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El sector de vivienda está pasando por una compleja coyuntura, una inflación que ha venido golpeando los costos, el aumento en las tasas de interés y los ajustes en la política por parte del gobierno, en especial en programas icónicos como el de Mi Casa Ya, para los subsidios a la vivienda de interés social, en medio, además, como si fuera poco, de una desaceleración de la economía. Esta situación se refleja en las ventas cuyos resultados no han sido tan favorables. Para entender la dinámica, nos acompaña hoy el doctor Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien tiene además más de 20 años de experiencia como gestor de políticas públicas en este sector y realmente es una autoridad en las áreas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Doctor Guillermo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Carlos, a ti, gracias por la invitación, un saludo muy grande para toda la audiencia de Dinero en Semana y de verdad, muy honrado, muy complacido de tener esta oportunidad de contarle a todos los colombianos lo que está pasando con la vivienda. Bueno, arranquemos por las dolorosas. Miremos los resultados que ustedes entregaron hace unos días sobre la venta de vivienda nueva en Colombia. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo? Bueno, Carlos, preocupante, por lo menos preocupante, y diríamos que estamos atravesando uno de los peores momentos en los últimos 10 años de la política de vivienda en Colombia. Hace un par de días, aquí desde Camacol, anunciamos los resultados, el balance de las ventas de vivienda para este año, para marzo de este año, digamos así el titular. A marzo de este año, la caída en las ventas de vivienda de interés social fue de menos 61.4%, si lo comparamos con marzo del año anterior. Es decir, este año, en marzo, solamente el mes de marzo, se vendieron 5.800 unidades, cuando un año atrás estábamos vendiendo alrededor de 18.700. Y si lo miramos en el contexto trimestral de lo que pasó entre enero, febrero y marzo de este año y lo comparamos con el trimestre del año pasado, esa caída es del 58%. Aquí tenemos varias conclusiones. La primera, frente a la contracción mensual marzo contra marzo, esa caída del 61.4%, digamos, hace parte de una cadena de caídas mensuales que hemos tenido durante los últimos 12 meses. La caída en la vivienda de interés social empezó en febrero del año pasado, llegamos a marzo y continuamos cayendo. Es una de las más pronunciadas en los últimos 10, 15 años. Pero además nos muestra que hoy estamos vendiendo, Carlos Enrique, menos viviendas que las que vendíamos durante los meses de confinamiento obligatorio en plena pandemia. Durante esa época vendíamos un promedio de 6.300 viviendas cuando estábamos encerrados y estábamos pensando que nos íbamos a morir. Se vendían 6.300, hoy estamos vendiendo 5.800. Y en ese contexto de la evaluación trimestral, pues la conclusión es que la caída del menos 58, muchos podrán decir, no, es que el año pasado se vendió mucho, entonces hay un efecto base en la economía y por eso la caída. Otros pueden decir que es un movimiento cíclico normal del sector, pero la verdad es que cuando tú miras esas 21.000 unidades que se vendieron en estos 3 primeros meses y comparas hacia atrás cuando hemos tenido ese nivel de actividad en el sector, no lo vemos desde hace 10 años. Es la cifra más bajita de la última década. En ese escenario, doctor Guillermo, estamos hablando de peores resultados que en pandemia y que en las circunstancias más complejas que hemos tenido en esta década. Y más todavía, tenemos un nivel de caída en ventas incluso por debajo del que experimentamos durante la crisis del petróleo en los años 2014-2015, ¿no? Acuérdate, cuando se desploman los precios del petróleo, tenemos una crisis. Incluso en ese momento el gobierno nacional sacó un plan que se llamaba el PIPE, que era el Plan de Impulso a la Productividad del Empleo. Estamos incluso por debajo de ese nivel y todavía por debajo del nivel de la caída que experimentamos en el año 2008 cuando la crisis financiera global. En ese escenario, doctor Guillermo, ¿cuáles son las proyecciones para este año? Pues si no hacemos nada, y creo que aquí es muy importante la intervención y el trabajo que estamos impulsando con el gobierno nacional, pero si no corregimos el curso, la proyección oficial que tiene Camacol en este momento para la disminución de ventas este año 2023 sería de menos un 43%. O sea, el número de ventas, ¿cuántas unidades serían?
El año pasado se vendieron alrededor de 178.000 viviendas de interés social, quítale el 43% a eso. Esa es la proyección que tenemos ahorita y por eso también, y lo quiero destacar aquí, reconocemos, celebramos el anuncio del presidente Petro que el pasado 13 de abril pues ya tomó cartas en el asunto y ustedes vieron cómo anunció que va a haber recursos adicionales para el programa de Mi Casa Ya, que entre otras cosas es el que sostiene e impulsa las ventas de vivienda de interés social en Colombia. Entonces, ese billón adicional es muy importante, como lo ha dicho la ministra de Vivienda, con esos recursos lograríamos tener 75.000 cupos de subsidio para este año, con un problema del que seguramente vamos a hablar aquí, que es que ya tenemos ya vamos por allá, no se me adelante. Por allá haciendo cola, ¿no? No se me adelante, ya vamos llegando allá. Cuando miramos un poco este panorama, en la introducción hablábamos de unas situaciones macro, una inflación alta que en el IPP seguramente les pegó a los constructores, unas tasas de interés que han venido creciendo y que obviamente pues encarecen el crédito para las familias colombianas y un escenario de política pública en la que se está moviendo. ¿Ese cóctel es lo que está explicando lo que está pasando? Sí, definitivamente sí, ese cóctel está afectando el comportamiento y la dinámica del mercado de vivienda en Colombia. Claro, la situación macroeconómica afecta, las condiciones que impone la inflación creciente y su efecto en el incremento de las tasas de crédito hipotecario para el país. Eso claro, genera preocupación, eso desincentiva la compra de vivienda. En un contexto de crecimiento económico que va a ser bastante magro si tenemos este año, de acuerdo con lo que dice el Banco de la República, ¿no? Que está proyectando un crecimiento de 0,5 punto, ¿no? porcentual en el Producto Interno Bruto. Eso de una parte. Pero de otra parte, creo que se ha generado de alguna manera mucha incertidumbre alrededor de los cambios de política pública, si bien el gobierno nacional ha decidido darle continuidad al programa de Mi Casa Ya, que como lo ha denominado la señora ministra de Vivienda, es la columna vertebral de la política de vivienda en Colombia. Muy bien, sí, tenemos Mi Casa Ya, que además es un programa que tiene una penetración altísima en el mercado de vivienda social. Básicamente, 8 de cada 10 viviendas de interés social que se venden en Colombia pues van con subsidio de Mi Casa Ya. Eso es un programa muy importante, pero que ha tenido problemas. Dos, el primero, en octubre del año pasado se acabaron los recursos presupuestales de Mi Casa Ya y desde octubre del año pasado pues se suspendieron los desembolsos de subsidios del programa, que implicó un trancón. Hoy tenemos de 50.000 viviendas o más que no se han podido entregar a sus beneficiarios por la falta de los desembolsos. Y en segundo lugar, pues los cambios que se han anunciado sobre el funcionamiento de Mi Casa Ya, con dos ideas que compartimos absolutamente desde el sector de la construcción. Primero, focalizar mejor y segundo, pues llegar a regiones donde el programa no ha tenido tanta cobertura. Pero esos dos puntos plantean retos que también pueden generar distorsiones o problemas en la comercialización de vivienda mientras salimos de un proceso de transición. ¿Como cuáles? El Sisbén. El Sisbén porque se está incorporando un trámite que no tenía Mi Casa Ya para el momento en que los hogares quieran solicitar un subsidio de vivienda. Vamos por partes, doctor Guillermo. ¿Cuáles fueron los ajustes que hizo el gobierno en Mi Casa Ya en materia de quiénes podían acceder a ellos? Por ejemplo, el tema del Sisbén que usted plantea. Bueno, aquí hay unos ajustes muy importantes y tengo que decir, no son ajustes operativos del programa, son ajustes de fondo que tienen implicaciones en los propósitos de la política pública para la vivienda de interés social. El primero de ellos tiene que ver con las condiciones de focalización. El segundo tiene que ver con el tema de cobertura territorial, donde se mete, entre otras cosas, la posibilidad de subsidiar vivienda de interés social en suelo rural. Y obviamente, pues yo creo que uno tercero tiene que ver con la operatividad o la transición que requiere el programa para los hogares que venían en cola y esperan el subsidio. Entonces, empecemos por partes. El primero, la focalización. El gobierno ha señalado que es necesario involucrar un mecanismo como el Sisbén como criterio para garantizar la focalización del programa en los hogares de menores ingresos.
Esta es una cosa, digamos, una decisión que ya está en firme, que tenemos que aplicar, utilizando el SISBEN como un mecanismo oficial del Estado colombiano para identificar potenciales beneficiarios del subsidio, señalando, entre otras cosas, al Ministerio que va a corregir problemas que hoy tiene el sistema, como que los hogares autodeclaren el ingreso cuando solicitan un crédito, en mi casa ya, para el subsidio, y dos, que pues se necesita llegar incluso a hogares que ganen menos de un salario mínimo de ingreso para poder comprar vivienda con mi casa ya. Sobre eso, pues lo que nosotros hemos visto y le hemos señalado al Gobierno Nacional son varias cosas. Uno, Mi Casa Ya es un programa que focaliza muy bien, siempre ha focalizado muy bien. De hecho, de acuerdo con las mismas cifras del Ministerio de Vivienda, el 80% de los compradores de Mi Casa Ya, que han sido para el año 2022 cerca de 67,000 hogares, eran hogares que ganaban menos de 2 salarios mínimos de ingreso. Segundo, de acuerdo con una muestra que nos presentó el Ministerio, de 140,000 de los 250,000 beneficiarios que ha tenido Mi Casa Ya en sus 7 años de operación, de 140,000 que tenían SISBEN además, solo el 7% supera los rangos, digamos, de calificación que hoy está definiendo el Gobierno Nacional. Eso quiere decir que el 93% de los beneficiarios sí cumplía con los criterios de focalización. Y una que me gusta mucho, Carlos Enrique, que parte de la evaluación que hizo la Universidad de los Andes sobre Mi Casa Ya y que hace una comparación de los precios de la vivienda que compran los colombianos con este programa y compara el precio de las viviendas que se adquirían con el subsidio a la tasa de interés, el famoso FRESH 2, y decía que con ese programa el precio de las viviendas en promedio era como de unos 120, 121 salarios mínimos. Cuando compraron con Mi Casa Ya y se incorporaron los hogares de menos de 2 salarios de ingreso, el precio de la vivienda bajó a 103 o 104 salarios mínimos, lo que nos permite concluir que sí hay una gran masa de hogares que tienen menor nivel de ingreso y en consecuencia menor capacidad de endeudamiento y en consecuencia pues compran viviendas más baratas. Eso sobre el tema de la focalización. Y creo que eso es importante verlo porque ahora el reto con ese nuevo trámite del SISBEN pues lo van a tener es las autoridades territoriales en las oficinas de SISBEN. ¿Y por qué digo esto? De acuerdo con las estimaciones que tenemos de Camacol, del total de viviendas que se esperan entregar este año, y de acuerdo con lo que nos reportan nuestras 19 regionales, solamente el 52% de los hogares tiene SISBEN. O sea que un 48% de los hogares tendría que ir a adelantar este trámite que antes no tenía. En ese orden de ideas, doctor Guillermo, si digo alguna cosa que no sea, por favor, corríjame. El tema, uno lo que vería por fuera es, son dos mercados distintos, son dos mercados en donde está la gente que tiene que acceder al SISBEN, pero hay otra que podría acceder a los recursos de Mi Casa Ya bajo la modalidad que ha venido funcionando. Es decir, uno pensaría, así al rompe, es ¿por qué no se crea un producto específico para el SISBEN en vez de complementarlo con otro y juntarlos los dos? No sé si estoy equivocado en mi apreciación. No, y yo creo que esa es una apreciación que es interesante y que uno debería explorar, ¿no? Sobre todo si miramos el propósito de focalización que pretende el Gobierno Nacional, y vuelvo y lo digo, estamos de acuerdo. El tema es que el SISBEN es Mi Casa Ya es un mecanismo, es un programa de mercado, y nació en un contexto en el año 2015, ¿no? Mi Casa Ya nace en el año 2015 en el marco de ese PIPE que había creado el Gobierno Nacional para atender la crisis de los precios del petróleo. Pero recordemos que para esa época había una gama diferente de programas de subsidio de vivienda que tenían en cuenta la condición de ingreso y vulnerabilidad de la población. Entonces, ¿se acuerdan de un programa que se llamaba Las Viviendas Gratis? Pues resulta que ese era el programa que estaba diseñado para hogares en condición de pobreza extrema, para hogares afectados o víctimas del conflicto o la violencia en Colombia y hogares que hubieran sido afectados por desastres naturales. Los hogares que por su condición de ingreso y vulnerabilidad no tenían posibilidad de acceder a un crédito. Mi Casa Ya. Viviendas Gratis. Arribita teníamos un programa que se llamaban las VIPAs, que eran viviendas para ahorradores, y le apuntaba a llegar a hogares que ganaran menos de 2 salarios,
hacia los 1.2, 1.3 salarios mínimos, en donde se combinaba la oferta de los proyectos con la demanda, el fortalecimiento de la demanda para que pudieran tener algún ahorro, algún crédito y comprar vivienda de interés prioritario. Y encima de esos programas venía Mi Casa Ya, e inicialmente para hogares que ganaran entre 2 y 4 salarios. El programa después amplió su cobertura a los hogares de menos de 2 salarios en el año 2017, y arriba para la pirámide pues sabemos que está el Frech Novis y todos los incentivos tributarios. Entonces, Carlos Enrique, cuando tú dices que hay como 2 mercados y que básicamente aquí hay una apuesta importante y ambiciosa y que creo que pues, vale la pena discutir, lo cierto es que sí, parece que se quisiera estirar la cobertura del programa también para llegar a unos niveles de condición de los hogares que de pronto necesitan otro programa para la atención de sus necesidades de vivienda, aprovechando ahí que salió hoy el comunicado de prensa de la encuesta de calidad de vida del DANE, que nos muestra cosas muy chéveres, que el tamaño de los hogares siguió bajando, llegó a 2.9 por hogar, 2.9 personas por hogar, pero se incrementó mucho el tamaño de los hogares que viven hoy en arrendamiento. Entonces, seguramente cuando uno mira eso por ingreso, hay muchos hogares en los deciles más bajos de ingreso del país que de pronto no necesitan comprar vivienda en un esquema como este, sino que hay que procurarles desde la política pública otro mecanismo de acceso a la propiedad de la vivienda. Pero sí, yo creo que parte del reto grande que va a tener la nueva era del programa de Mi Casa Ya es poder conciliar, ¿no?, ese mercado de compradores con ese propósito de llegar a los más vulnerables, a los que están en mayores condiciones de pobreza, mediante este mecanismo de evaluación del Sisbén, que además implica una cosa, Carlos Enrique, esto implica una cosa. Cuando tú pides Sisbén y otorgas puntaje, pues eso implica que hay que hacer unos listados de hogares que cumplen con esos criterios y tienen más puntaje que otros. Y eso básicamente es parte de la gran apuesta que ahora hace el gobierno nacional, que se había eliminado precisamente con Mi Casa Ya en el año 2015. Se eliminaron esos listados de hogares, los listados vuelven, y eso implica que tiene que haber cortes periódicos de los recursos disponibles frente a los hogares que cumplen en el orden de calificación para que entren al programa. Entonces eso empieza un poquito a ponerle un reto a este mecanismo de mercado que ahora necesita de la palabra final del Ministerio de Vivienda como condición para la asignación del subsidio, que tiene que casar con el crédito hipotecario. ¿Qué pasa con esas 50.000 familias que están esperando que les llegue el subsidio para poder cerrar financieramente su proyecto de vivienda? ¿En qué estado están? ¿En qué limbo quedaron? Bueno, esto... Y yo lo digo, este es un tema de las personas. Yo siempre que hablo de esto, digo, hay que entender el drama y la angustia de personas, porque es que no estamos hablando de 5, de 10 o de 15 viviendas, estamos hablando de 52.000 viviendas que quedaron acumuladas, terminadas, son viviendas terminadas, cuyos hogares, los compradores, ya pagaron la cuota inicial y que ya tienen un crédito hipotecario aprobado, pero que solamente les falta el desembolso del subsidio para poder escriturar. Entonces, este es un tema que afecta a muchas personas y que se desprendió precisamente por la falta de los recursos que mencionábamos al inicio de esta conversación desde octubre del año pasado para poder desembolsar los beneficios de Mi Casa Ya. Hoy, pues lo que se ha solicitado siempre al gobierno nacional es que tenga en cuenta un régimen de transición para que estas personas que empezaron a comprar hace año y medio atrás, pues no tengan que adelantar esta serie de condiciones y trámites nuevos que trae el programa. Y bajo eso, pues habría 2 consideraciones. Los hogares que ya tienen el subsidio asignado y que solamente les falta el desembolso, para ellos está claro y clarísimo que a ellos no hay que pedirles el Sisbén. Sin embargo, en el régimen de transición que ha anunciado el Ministerio y que ya quedó consignado jurídica y legalmente en las nuevas normas del programa, de aquellos hogares que no tengan subsidio asignado, tengan la vivienda terminada y hayan pagado, tendrán que ir a solicitar el Sisbén en caso de que no lo cuenten. Y en todo caso, entendemos nosotros desde el sector, tendrán que cumplir con los criterios de calificación y priorización
según los cortes estimados para la asignación de los subsidios, de acuerdo con lo que ha definido el Ministerio de Vivienda. Esto se convierte en una carrera contrarreloj, porque la gente está esperando que le desembolsen el subsidio, pero por el otro lado también le están corriendo sus tasas de interés, su crédito hipotecario, la gente que necesita entregar la vivienda, y lo que hemos visto, y usted por favor me corrige con el número de la cifra o me da la cifra, de desistimientos de la gente que dice, ya no alcanzo, ya no lo logro. ¿Cuánto ha crecido el desistimiento en Colombia a nivel de compra de vivienda nueva? Ha crecido mucho. En ciudades como Bogotá ha llegado a más del 40%. Entonces es una situación de verdad complicada como decíamos al principio de este diálogo. Creo que hoy tenemos cifras del sector que no veíamos hace 10 o 15 años, en un contexto macroeconómico con una inflación muy alta, con tasas de interés hipotecarias muy altas, pero además con una condición de drama de muchos hogares que ya llevan desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses esperando a que se les entreguen sus viviendas. Hogares que, como tú ya dices, pues tienen gastos y siguen pagando arriendo. De hecho, estimamos que lo que está perdiendo el sector hoy o la sociedad colombiana con la demora en la entrega de estas viviendas es un costo muy alto. Porque pensemos que esos 50.000 hogares que hoy deberían estar, por ejemplo, viviendo en sus viviendas y pagando las cuotas hipotecarias de sus créditos, que además son más bajitas que el arriendo que pagan hoy, nos va a dar esta cifra. Hoy esos hogares que siguen pagando arriendo deben estar gastando alrededor de 20.400 millones mensuales. Pero decías tú, los constructores también tienen unos créditos de construcción. Esos créditos de construcción para estas viviendas que tienen un valor estimado a los 6.3 billones de pesos, esos créditos de construcción pueden tener un valor de 4.4, 4.5 billones de pesos, que generan intereses mensuales, ¿no? Porque es que el taxímetro de los constructores ahí está prendido y tienen que pagar alrededor de 78.000 millones mensuales. Más los arriendos de los hogares, estamos hablando de casi 100.000 millones mensuales, que está invirtiendo o que está gastando el sector, que es plata que o los hogares podrían estar usando para pagar su vivienda o que los constructores podrían estar usando para lanzar nuevos proyectos. ¿Qué viene con las propuestas del gobierno? El gobierno ha planteado, y quisiera arrancar con esta pregunta, por ¿cuánto se necesita para el programa de Mi Casa Ya para poder ponernos al día y en orden? ¿Cuánto tenemos y cuánto faltaría? Bueno, nosotros estimamos, de acuerdo con la información que tenemos de las salas de ventas de todos los afiliados de Camacol a nivel nacional, que además de estas 52.000 viviendas que tenemos hoy, a diciembre de este año vamos a entregar, se van a terminar y se van a entregar otras 50.000 o 53.000 viviendas. Estamos diciendo que solamente para el año 2022, de acuerdo con nuestras proyecciones, y si no tenemos una afectación grande por los desistimientos de vivienda o algún otro factor, estamos hablando de 100.000 viviendas que necesitan el desembolso de Mi Casa Ya. Hace un mes y una semana, desde Camacol, anunciamos que esa inversión puede estar rondando el orden de los 3 billones de pesos. Y desde ahí tengo que reconocer, agradecerle a la ministra de Vivienda, especialmente al director nacional de Planeación, al doctor Jorge Iván González, y obviamente pues al ministro de Hacienda, al ministro Campo, por de toda la prioridad que se le ha dado a este tema y que culmina obviamente con la decisión del presidente Petro de hace una semana o de esta semana de adicionar 1 billón de pesos a lo que se está tramitando hoy en la ley de adición presupuestal. ¿En qué panorama nos deja eso? Nos dejaría alrededor de un presupuesto de 2.2, 2.3 billones de pesos, de acuerdo con lo que ha anunciado la señora ministra de Vivienda, para 75.000 cupos de subsidio, ¿no? 75.000 cupos de subsidio a la cuota inicial, pero nos falta el subsidio, el FRECH, ¿no? O el subsidio a la tasa de interés, para lo cual el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, el 14 de marzo aproximadamente, aprobó vigencias futuras para 60.000 cupos de subsidio. Entonces, aquí empezamos a hacer como algo de ingeniería presupuestal, porque tenemos 52.000 hogares esperando, tenemos aprobados 60.000 subsidios a la tasa de interés, 75.000 tendríamos
para la cuota inicial, pero el problema es de 100.000. Entonces yo creo que aquí el reto importante y lo que tenemos que trabajar de la mano con el ministerio desde el sector empresarial es en que en este nuevo esquema de Mi Casa Ya, con esa transición que ha definido el ministerio, pues seamos muy eficientes para empezar a gastar, ¿no?, y a ejecutar esos recursos de los 60.000 coberturas, de los 75.000 cupos, para poder volver, esperamos, en el segundo semestre de este año, a trabajar con el gobierno, y obviamente hay que seguir trabajando con el gobierno para ver cómo llenamos esa cola para llegar a los 100.000. Pero la pregunta que tú haces me gusta mucho, y si uno lo mirara en términos de Mariana Mazzucato, entonces la pregunta que yo haría es, ¿y cuál es la misión económica del sector vivienda en este gobierno? ¿Cuál es la misión económica? Porque pues ahí tenemos un problema de transición ahorita, 52.000 o 100.000 viviendas y hay que financiar. Es un problema de plata. Pero ¿cómo va a aportar el sector vivienda en lo que queda del gobierno del presidente Petro? Y ahí vamos a plan de desarrollo. Y creo que aquí había una apuesta muy importante desde el gobierno que se han venido también debatiendo con mucha intensidad en el Congreso de la República, pero allí hay un tema que generaba o genera preocupación, y es que a diferencia de los planes de desarrollo que hemos conocido siempre, en este plan de desarrollo no hay una gran meta de construcción de viviendas. Yo no sé si tú recuerdas, Carlos Enrique, por lo general los planes de desarrollo se planteaban como meta para los 4 años. Vamos a construir 1.000.000 de viviendas, 800.000 urbanas, 200.000 rurales, y los recursos van a salir del sector privado, de los ahorros de los hogares, de las cajas de compensación y del presupuesto público, y más o menos se planteaba un panorama o una señal de mercado para los 4 años sobre la que se iban ajustando las políticas públicas. El plan de desarrollo del presidente Petro le apuesta a un régimen de transversalidad muy importante, con la idea de romper brechas regionales y disminuir la pobreza, y en ese esquema no hay una meta para los 4 años. Sí hay es un indicador de subsidios, o una meta que llaman de segundo nivel, y dice que para el caso de la vivienda nueva se estaba planteando solamente 116.000 subsidios para los 4 años. 116.000, y pues si este año necesitamos 100.000, pues creo que las cuentas quedan fáciles. Ahora bien, este es un tema que se ha trabajado, por ahí podemos ver el anuncio también que ha hecho el senador Roy Barreras, presidente del Senado, que también ha estado obviamente ayudando en esta discusión, y lo que ya tenemos también, agradeciéndole al gobierno, es que esa meta de segundo nivel se va a incrementar de manera tal que, como lo ha dicho la ministra Catalina Velasco, vamos a tener por lo menos 50.000 cupos de subsidio a la cuota inicial durante los próximos 4 años. Con todo esto, yo creo que aquí lo que falta claramente es poder trabajar con el gobierno, con el sector financiero, ¿no? Aquí los bancos también tienen un rol muy importante, con las cajas de compensación y, por supuesto, desde el sector de la construcción, para empezar a organizar la ejecución, tanto la disponibilidad de los recursos como de las nuevas líneas de política pública que se plantean con Mi Casa Ya. Solo para redondear, doctor Guillermo, en este momento estábamos hablando de 2.300.000 pesos que se tienen más o menos para los programas de lo que viene, pero quedarían como 25.000 hogares guindando, como decimos allá en mi tierra, quedarían como colgados de la brocha. ¿Qué pasa con esos hogares y en total cuánto necesitarían ustedes? ¿Más o menos son 3 billones? Yo creo que sí, como lo hemos anunciado, serían como 3 billones de pesos, no solamente para cubrir los que ya hoy están en cola, que son 52.000, sino probablemente los 50.000 adicionales que van a llegar de aquí a diciembre. Porque, y aquí es importante explicar para la audiencia, el sector vivienda básicamente se mueve en su componente de construcción en función de las ventas que se hicieron 1 año o 2 años atrás. Entonces, como las ventas de los últimos 2 años han sido las mayores de la historia, las ventas totales para el año 2021 y 2022 superaron las 200.000 unidades por primera vez en la historia, y donde el 72% de las ventas era vivienda de interés social, pues tenemos un programa, digamos, un panorama muy amplio de viviendas que se están construyendo y que van a iniciar construcción, que es lo que genera empleo, que es lo que genera esos 4 millones de empleos directos e indirectos de este sector. Entonces,
Esto es un tren que ya venía, ¿no? Esto es una locomotora que venía a 200.000 viviendas por año, ¿cierto? Con unos recursos que siempre se habían garantizado, pero desde octubre se quedó sin carbón, ¿no? Sin carbón, y ahora hay que buscar más recursos para resolver a los que iban de primeros en la locomotora, que son estos 50.000 hogares de Mi Casa Ya y los otros 50.000. 3 billones de pesos. El anuncio que tenemos hoy es para 75.000 cupos contra 100.000, para ponerlo en número de cupos y no hablemos de plata. Okay. Entonces, estimamos que se necesitan 100.000. Hoy hay plata para 75.000 de uno de los 2 subsidios que tiene Mi Casa Ya, y el otro subsidio, que es el de la tasa de interés, por ahora solo tiene 60.000 cupos de subsidios aprobados en el panorama. Entonces, yo creo que aquí lo importante, más que dar la discusión de venga, casamos todo esto ya, es empecemos a ejecutar con el nuevo decreto de Mi Casa Ya para poder empezar a jalar los recursos, demostrar la eficiencia del programa. Un programa que, como lo dice la ministra de Vivienda, esto es un programa que ejecuta automáticamente, porque es que es un programa sin trámites, que está digitalizado al 100%, y cada peso que tú metes solamente tienes que oprimir un botón y se ejecuta. Aquí no hay que hacer licitaciones, no hay que diseñar proyectos, ya el mercado lo tiene y lo resuelve. Entonces, el reto grande, antes de seguir en la discusión de hay que traer más plata ya y tenemos que tener ya los 100.000 cupos, es gastemos la plata que tenemos allí, ejecutemos eso, demostremos la eficiencia del nuevo programa que está planteando el gobierno nacional y vamos por más. Ok, solo para redondear y para terminar, doctor Guillermo, ¿cuál es el aporte de la construcción de vivienda a la economía? Y se lo pregunto porque, como hemos venido conversando, estamos en un momento de desaceleración de la economía en el país. ¿Cuál va a ser ese aporte que tradicionalmente hace la construcción de vivienda y cuál debería ser un año tan complejo como este? Pues esa pregunta me puso a sacar la bolita de cristal usted, Carlos, pero pues, ¿qué le puedo decir hoy, a 2022? El sector de la construcción tal vez sea el octavo o el noveno sector más importante para la economía del país, ¿no? Puede estar rankeado como en el octavo lugar. Este es un sector que le pone más o menos el 4.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Este es un sector que genera 1.5 millones de empleos directos, que es casi que el 7% del empleo total nacional. Y este es un sector con una proyección muy importante de impacto social, porque por primera vez en la historia en Colombia estamos haciendo casi que el 70% de las viviendas para los hogares que demandan vivienda social. A nosotros, obviamente, como hemos dicho, nos preocupa el contexto macroeconómico, que obviamente pues no es un tema que nos afecta por la misma condición que vive la economía a nivel global, pero claramente creo que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar muy rápido con el gobierno en la implementación de esta nueva política para poder mantener los niveles de ventas. Todo dependerá también de la disponibilidad de recursos, no solamente para este año, sino para los otros 3 años que quedan de gobierno, porque es que son las ventas de hoy las que nos van a permitir mantener el empleo mañana. Yo no quisiera comprometerme con una cifra para lo que puede pasar este año. Nosotros pensaríamos que si se mantienen las condiciones, ya como se está despejando el panorama gracias al anuncio del presidente Petro, y se sigue con el ritmo de iniciaciones que debe tener el programa y que debe tener el sector de la vivienda social en Colombia, nosotros creemos que en el componente de edificaciones el PIB puede estar creciendo por encima del 9% al final de este año. ¿Por qué? Porque tenemos guardadas las ventas de hace 2 años, ¿no? Ya están sembradas y tenemos muchos proyectos en obra. Salvo que haya niveles altos de desistimiento que puedan afectar la iniciación de nuevos proyectos, esperamos poder cumplir en este sentido. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por este panorama y por esta explicación de la situación compleja que está atravesando el sector de vivienda, pero también muy retador y desafiante. Mil gracias. A ti, Carlos Alberto, de verdad, muchas gracias. Un saludo muy grande para todos ustedes en Dinero en Semana y obviamente para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, doctor Guillermo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.